Bien, comenzamos. En este video tocaremos el tema de magnitudes físicas y análisis dimensional correspondiente al tema 2 del curso preuniversitario. Bien, en esta unidad temática estudiaremos qué son las magnitudes físicas, hablaremos sobre los sistemas de unidades, también hablaremos sobre la transformación de unidades y finalmente estudiaremos el análisis dimensional. Empecemos. Primero, ¿qué es una magnitud física? Entonces, la respuesta es la siguiente. Una magnitud física es alguna propiedad de algún cuerpo o un sistema físico que, es, que está cuantificado, que es cuantificable a través de un proceso de medición, ¿no? Esa es la definición básica de la magnitud física. Es decir, la magnitud física es una propiedad de algún sistema que es posible de medir, ¿no? Ejemplo, miren, podemos pensar en este cilindro macizo, por ejemplo, y ese cilindro macizo tiene varias propiedades, varias características. Por ejemplo, tendrá su radio externo, tiene su altura, tiene una masa, tiene una densidad, tiene una conductividad térmica, un calor específico, etc. Entonces, este sistema tiene diferentes propiedades. Esas propiedades son magnitudes físicas, porque todas esas magnitudes físicas se pueden cuantificar a través de un proceso de medición. Queremos medir el radio de este cilindro, pues utilizamos una regla y medimos su radio. Queremos medir la altura, pues utilizamos una cinta métrica o una regla graduada y podemos medir su altura. Queremos medir su propiedad masa, por ejemplo, podemos tomar una balanza, medimos la masa de este objeto utilizando este instrumento. ¿No? A eso se llama las magnitudes físicas. Entonces, en suma, una magnitud física es una propiedad de un sistema que se puede cuantificar a través de un proceso de medición. Para ver, por ejemplo, la, el amor que tiene una persona no es posible medir. O sea, no podemos decir, yo amo tantas unidades de amor. No. El amor es una propiedad que tiene cada persona, pero que no es cuantificable a través de un proceso de medición, ¿verdad? Entonces, hay ciertas propiedades de los sistemas que no son posibles de medir. Para hacer una magnitud física, esa propiedad tiene que ser sujeta a medición, ¿no? Se puede cuantificar a través de este proceso de la medición. ¿Y qué es una medición? Miren, la medición es un proceso de comparación entre una magnitud física con otra del mismo tipo, pero tomada como patrón. A eso se llama medición. Medición es comparar una magnitud física, una propiedad de un sistema, con otra del mismo tipo que se toma como patrón. Lo que se tiene que entender que este proceso de medición se obtiene un número, su unidad y error. O sea, medir significa que nosotros vamos a obtener un número, la unidad y además su error. Este número nos indica cuántas veces contiene la magnitud física al patrón. Si nosotros decimos nuestra medición es de 3 metros con 0,1 metro de error. Entonces quiere decir 3 metros, quiere decir que esa magnitud física va a contener al metro en tres unidades. 1, 2, 3. A eso se refiere que en un proceso de medición obtengamos un número que nos está indicando cuántos patrones caben en esa magnitud física. 3 metros
quiere decir que caben 3 patrones en esa magnitud física, ¿no? Bien, la unidad eh, es básicamente la magnitud del patrón, ¿no? Cada patrón va a tener una unidad y esa unidad está establecida en la Conferencia General de Pesos y Medidas. Y el error es la diferencia entre el valor verdadero de la magnitud física y el valor que uno mide. A eso se le llama el error. Diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que en todo proceso de medición existe un error. Nosotros como personas normales, con virtudes y defectos, no podemos conocer el valor verdadero. Siempre nosotros de las magnitudes físicas conoceremos una aproximación al valor verdadero. Esa diferencia se le llama el error. Obviamente que en todo proceso de medición tenemos que tender a que el error sea lo más pequeño posible. Esa discrepancia, diferencia, tiene que ser lo menos posible. ¿Cuántos tipos de magnitudes físicas se tienen? Entonces acá tenemos que mencionar que de todas las magnitudes físicas, nosotros las podemos clasificar en 2 tipos, que se llaman las magnitudes físicas fundamentales y las magnitudes físicas derivadas. Bien, las magnitudes físicas fundamentales son aquellas magnitudes que no se definen en función de otras. Son magnitudes completamente independientes, ¿no? La definición de esta magnitud física fundamental no va a depender de otras magnitudes físicas. Son completamente independientes. Y la física reconoce 7 magnitudes fundamentales. Estas son la magnitud del tipo longitud, la magnitud masa, la magnitud tiempo, la magnitud carga eléctrica, la magnitud de intensidad luminosa, la magnitud física temperatura, la magnitud física cantidad de materia. Entonces, estas 7 magnitudes físicas son las llamadas fundamentales, ¿no? Que la definición de cada una de estas 7 magnitudes no necesita de otras magnitudes físicas. Son independientes. Son la base, si quieren entender, para hablar de otras magnitudes físicas. ¿Y qué llega a ser una magnitud física derivada? Entonces, las magnitudes físicas derivadas son aquellas magnitudes que sí se pueden expresar en función de otras magnitudes físicas a través de alguna fórmula matemática, ¿no? Entonces, si quieren entender, las magnitudes físicas derivadas son las complemento a las fundamentales. Las fundamentales no se pueden escribir en función de otras magnitudes físicas, pero las magnitudes físicas derivadas sí se pueden escribir en términos de otras magnitudes físicas. Ejemplo de magnitudes físicas derivadas es la rapidez, v, cuya fórmula es distancia recorrida sobre tiempo. Entonces, al tener la fórmula de la rapidez, entonces esta magnitud física derivada se está expresando en función de la magnitud física del tipo longitud sobre la magnitud del tipo tiempo. Por ejemplo, la aceleración es una magnitud física del tipo derivada, porque la aceleración es el cambio de la velocidad sobre el cambio en el tiempo. Entonces, esta magnitud física derivada a aceleración se escribe en términos del cambio de la velocidad y el cambio en el tiempo. La fuerza, por ejemplo, es una magnitud física también derivada, porque la fórmula de la fuerza es igual a la masa por aceleración. Es decir, la fuerza se puede calcular por una magnitud del tipo masa multiplicada por una magnitud del tipo aceleración. O el trabajo mecánico, cuya fórmula es fuerza por distancia.
Entonces, este trabajo mecánico se está expresando en términos de la magnitud física fuerza y en términos de la magnitud distancia. O la energía potencial gravitacional, masa gravedad por h. Esta energía potencial también se escribe en términos de la magnitud física masa, en términos de la magnitud aceleración de la gravedad g y en términos de la altura. O igual, la energía potencial elástica, un medio de k por x al cuadrado, que también se puede expresar en términos de estas magnitudes físicas, de la constante elástica y el desplazamiento al cuadrado. O finalmente, la energía cinética, que también es otra magnitud física del tipo derivada, que es una magnitud del tipo masa por la velocidad al cuadrado, por la rapidez en realidad al cuadrado. Entonces, esto es importante entender acerca de las magnitudes físicas fundamentales y las magnitudes físicas derivadas, ¿no? Magnitud física fundamental, no se expresan estas magnitudes físicas fundamentales en términos de otras, son completamente independientes. En cambio, las magnitudes físicas derivadas se expresan en términos de otras magnitudes físicas a través de una fórmula matemática, ¿no? A eso se les llama las magnitudes físicas fundamentales y las magnitudes físicas derivadas. Bien, entonces, en el siguiente video estudiaremos lo que son el sistema de unidades, que es el otro tópico importante en el desarrollo del análisis dimensional y magnitudes físicas.